pensamiento y sentimiento, sensación e intuición, no eran solo peculiaridades de la personalidad, sino orientaciones fundamentales que moldeaban la percepción y la construcción de significado. La sincronicidad no era desafió la suficiente suposición de que la para mente y la mí. materia estaban completamente separadas. No. Las coincidencias significativas, eventos que se reflejan mutuamente en los mundos interno y externo, sugerían una unidad más profunda, un nivel de realidad donde lo psicológico y lo físico no eran categorías distintas, sino aspectos de un único patrón subyacente. El proceso de individuación otorgó a la vida una trayectoria y un propósito que trascendían la supervivencia biológica o el éxito social. Los seres humanos fueron llamados a un viaje de desarrollo psicológico y espiritual que culminó en la integración de la consciencia y la inconsciencia, la realización del ser, convirtiéndose en quien realmente eres en lugar de en quien las circunstancias te han hecho ser. Jung impartió conferencias, escribió libros y formó analistas. Viajó a África, India y América buscando evidencia para sus teorías en diferentes culturas. Donde quiera que iba, encontraba confirmación. Los símbolos, mitos y prácticas religiosas de pueblos supuestamente primitivos contenían una sabiduría psicológica que la cultura occidental moderna había perdido. Pero nunca olvidó el peligro. El trabajo psicológico no era seguro ni fácil. Las fuerzas del inconsciente podían abrumar la consciencia y destruir a alguien desprevenido para el encuentro. La individuación requería fuerza, apoyo y a menudo un guía que hubiera hecho el mismo viaje. La torre y la piedra. En 1922, Jung compró un terreno en Bollingen, una zona remota junto al lago de Zurich. Comenzó a construir una estructura distinta a cualquier casa convencional. Era una torre, construida de piedra, erigida con sus propias manos en la medida de lo posible. Sin electricidad ni agua corriente, solo piedra, madera y los elementos básicos para la vida. La torre se convirtió en su espacio sagrado, la manifestación física del trabajo interior que había realizado. Cada adición representaba una etapa de desarrollo, una transformación psicológica concreta. Esculpió piedra, pintó paredes y llenó el espacio con imágenes de sus visiones. Aquí podía retirarse de las exigencias de la vida profesional, de las expectativas y obligaciones sociales que conllevaba la fama. Allí era él mismo, solo con el lago, el cielo, la piedra y las profundidades que había aprendido a navegar. Pasaba horas sentado junto al agua, tallando imágenes en tablas de piedra, símbolos que emergían del inconsciente exigiendo una forma física. El trabajo era meditativo, lo conectaba con algo antiguo, con los artesanos que habían construido templos y monumentos miles de años antes, con la necesidad humana de hacer visible lo invisible, de dar forma a lo que se mueve en las profundidades. La torre se volvió legendaria entre quienes conocieron a Jung. Representaba algo esencial de su enseñanza. El trabajo psicológico no es solo intelectual, es corpóreo, físico y requiere conexión con la tierra, la piedra y los elementos. La psique no solo existe en la cabeza, se extiende por todo el cuerpo y se expande hacia el entorno. Los amigos y estudiantes que lo visitaron quedaron impresionados por la simplicidad, la ausencia de comodidades modernas y la sensación de estar fuera del tiempo. Jung cocinaba comidas sencillas en una hoguera, sacaba agua del lago y encendía velas al anochecer. Esto no era primitivismo ni rechazo a la modernidad. Era recordar lo que la modernidad había olvidado. Que los humanos necesitamos conectar con las realidades básicas, con el ritmo y el ciclo, con el silencio y la soledad. Aquí Jung escribió algunas de sus obras tardías más importantes, abordando cuestiones de significado, mortalidad y la relación entre psicología y espiritualidad. Ya tenía entre 70 y 80 años, un anciano que recordaba una vida llena de experiencias que pocas personas podrían imaginar. La visión final. En 1944, Jung tenía 69 años cuando sufrió un grave infarto. Durante días se debatió entre la vida y la muerte, mientras su cuerpo se debilitaba a medida que su conciencia se expandía hacia experiencias que lo marcarían para siempre.
se encontró flotando sobre la Tierra, observando el planeta desde el espacio, viéndolo completo, suspendido en la oscuridad. La vista era abrumadora por su belleza y fragilidad. Toda la historia humana, todos los conflictos, logros y sufrimientos, se reducían a esta pequeña esfera luminosa que flotaba en el espacio infinito. Entonces se sintió atraído hacia algo más, un templo de piedra que flotaba en el vacío. Al acercarse, supo que estaba llegando al momento de la comprensión, la respuesta definitiva a las preguntas que había perseguido durante toda su vida. Todo estaba a punto de ser revelado. Pero antes de que pudiera entrar al templo, antes de que la revelación ocurriera, vio una imagen de su médico, que apareció para decirle que tenía que regresar, que aún no era el momento. Jung se llenó de decepción y rabia. Había estado tan cerca. La respuesta estaba allí mismo, al otro lado del umbral. Lentamente, contra su voluntad, se sintió arrastrado hacia atrás, la consciencia regresando a su cuerpo destrozado, al dolor, la limitación y el mundo ordinario. Pero algo había cambiado. Había visto el panorama desde afuera. Había experimentado el umbral de la muerte. Había tocado algo más allá de los límites de la existencia individual. La experiencia lo convenció de que la conciencia continúa más allá de la muerte corporal, no como una ilusión, sino como algo que había experimentado directamente. Sea lo que sea el yo, no es idéntico al cuerpo, no es producto únicamente de la actividad cerebral. Participa en algo más grande, algo que existe más allá de las limitaciones del espacio y el tiempo. Esta no era una prueba que convenciera a los escépticos. Jung lo sabía, pero era una certeza para sí mismo, un conocimiento adquirido mediante la experiencia directa que no podía ser refutado por la lógica ni el materialismo. Había vislumbrado el territorio que se encuentra más allá del umbral final, y lo que vio no fue aniquilación sino transformación. No fin, sino continuación de una forma diferente. El legado... Jung falleció el 6 de junio de 1961 en su casa de Küsnacht, Suiza. Tenía 85 años. Había dedicado sus últimos años a escribir, a refinar sus ideas y a intentar completar la labor de traducir las experiencias de toda una vida en conceptos que pudieran beneficiar a otros. Su influencia ya se extendía más allá de la psicología. Artistas, escritores y teólogos se basaban en sus conceptos. El trabajo de Joseph Campbell sobre mitología popularizaría las ideas de Jung sobre los arquetipos y el viaje del héroe. Los analistas formados por Jung establecían consultas en todo el mundo, impulsando la labor de ayudar a las personas a emprender su propio camino e integración. Pero el mayor legado de Jung no fueron sus teorías ni sus técnicas terapéuticas. Fue su testimonio de que el viaje es posible, de que se puede descender a las profundidades de la psique y regresar, de que enfrentarse a los demonios no te destruye, sino que te transforma, de que el rechazo del inconsciente en el mundo moderno es un error catastrófico que causa un sufrimiento inmenso. Demostró que no hay que elegir entre la racionalidad y la profundidad, entre el rigor científico y la experiencia espiritual, entre las exigencias de la vida exterior y la llamada del mundo interior. Es posible integrar ambas, viviendo plenamente en el mundo sin perder la conexión con las profundidades, manteniendo la consciencia, mientras se dialoga con el inconsciente. Su obra sigue siendo controvertida, rechazada por quienes insisten en que la psicología debe ser puramente material y mecanicista, y aceptada por quienes perciben que la conciencia se extiende más allá de lo que nuestra cultura reconoce. Pero la controversia misma señala la importancia de lo que Jung intentó: describir territorios de experiencia que nuestra civilización ha declarado inexistentes, validar formas de conocimiento que la ciencia descarta, insistir en que la psique posee profundidades que merecen ser exploradas con el mismo rigor que aplicamos al mundo físico. Los demonios que Jung enfrentó no fueron derrotados ni destruidos, fueron integrados, se conectaron con la conciencia y se les dio el lugar que les corresponde en la personalidad total. Esta es la lección que ofrece. La salud psicológica no consiste en eliminar la oscuridad, sino en aprender a trabajar con ella.
a reconocer su realidad sin dejarse controlar por ella. Su vida demuestra que el genio y la locura no son opuestos sino vecinos, que las mismas profundidades que pueden abrumar y destruir también contienen los tesoros que nos hacen plenamente humanos, que atreverse a enfrentar a tus demonios es aterrador, pero en última instancia es el único camino para convertirte en quien realmente eres. Hoy, en un mundo cada vez más desconectado de la profundidad, del significado y de la realidad del inconsciente, la obra de Jung sigue siendo vital. Hemos construido una civilización sobre la negación de nuestra vida interior, sobre la ilusión de que la conciencia lo es todo, sobre la fantasía de que podemos controlarlo todo mediante la voluntad racional. Y sufrimos por ello niveles epidémicos de ansiedad, depresión y la sensación de que a pesar de nuestros avances tecnológicos, falta algo esencial. Jung ofrece un camino diferente. No es fácil ni seguro, pero sí verdadero. Nos invita a emprender nuestro propio descenso, a enfrentar nuestras propias sombras, a dialogar con las fuerzas que se mueven bajo la conciencia. No promete felicidad, sino plenitud. No consuelo, sino autenticidad. No la eliminación del sufrimiento, sino su transformación en sentido. Los demonios siguen ahí, en ti, en mí, en todos nosotros. La pregunta que Jung respondió con su vida fue: ¿te atreves a enfrentarlos? ¿Tienes el coraje de descender a tus propias profundidades y descubrir lo que realmente hay ahí? ¿Estás dispuesto a morir a quien crees ser para convertirte en quien realmente eres? Esa invitación sigue abierta. El camino que Jung trazó sigue ahí, esperando a quien tenga la valentía de seguirlo. Los demonios también esperan, pacientes, eternos, listos para enseñar a quienes se atrevan a enfrentarlos en lugar de huir. Esta fue la genialidad de Jung. No que evitara a los demonios, sino que los enfrentó, aprendió de ellos y regresó para contarnos lo que encontró. Al hacerlo, nos mostró lo que es posible para cualquier ser humano dispuesto a emprender el mismo viaje, a atreverse a descender, a confrontar la misma oscuridad que habita en lo más profundo de cada alma humana. Mira, a ver si le vemos. A ver si se le graba. Chiquitito, chiquitito. Sí, se le ve, sí. Ahí, en la sombra. Esto es para el terrazo. ¡No! Bueno. Anda ya. ¿Qué? Bueno, salud.